Hola jóvenes, soy Juan Ros. Vamos con el resumen de la clase de dolor abdominal. Principalmente me centraré en el agudo y al final trataré de dar unas muy breves nociones sobre el crónico. ¿Qué vamos a decir del dolor abdominal agudo? Una consulta muy frecuente en los servicios de urgencias y además un verdadero desafío en muchas ocasiones porque signos muy sutiles pueden esconder un proceso potencialmente fatal. Más adelante comentaré el concepto de abdomen agudo, la definición de dolor abdominal agudo, los signos de irritación peritoneal que habéis de conocer, pero vamos a empezar por una curiosidad que es ¿qué estructuras duelen en el abdomen? Para esto he seguido, que hace una revisión fisiopatológica sobre el dolor abdominal, una publicación de CID que tiene ya unos 20 años, eh, que fue, como digo, registrada en la revista oficial de la Sociedad Española del Dolor. ¿Qué estructuras duelen dentro del abdomen? Pues la muscular de las vísceras huecas, las cápsulas, o sea, de hígado, de riñón, el mesenterio y, evidentemente, como podéis intuir, el peritoneo parietal. ¿Y qué mecanismos? La tracción, la distensión y el estiramiento. ¿Qué estructuras no duelen? El epíplon mayor y el peritoneo visceral, al igual que tampoco lo hace la sección, el aplastamiento o el desgarro de estas estructuras. Si bien hay que matizar esto porque en una situación de inflamación o de isquemia, esa liberación de mediadores inflamatorios puede modificar el umbral del dolor y esa percepción y estímulos que habitualmente no son dolorosos pueden serlo. Hay 5 tipos de dolor abdominal clásicos. El principal, el más importante para nosotros en este momento, el somático parietal o el peritoneal. ¿De acuerdo? Como hemos dicho, el peritoneo parietal es de las estructuras que duele. ¿Y qué características tiene este tipo de dolor? Principalmente que es localizado, porque sigue unas vías muy, vamos, las mismas vías que el sistema somatosensorial y destaca por su localización. Según la publicación, podréis encontrar que se describe como agudo, como punzante, pero es localizado y normalmente es adyacente a la estructura que está inflamada. El segundo es el visceral, que se suele definir como sordo o difuso, como desgarrador, como urente, como quemante o de tipo cólico, y habitualmente suele acompañarse de un cortejo vegetativo en forma de náuseas, sudoración, palidez, etcétera. Está mal localizado porque la inervación es multisegmentaria y podemos decir que hay mucho territorio y pocas terminaciones sensitivas. Está centrado habitualmente en línea media, sea en epigastrio, en mesogastrio o periumbilical e hipogastrio, por la inervación bilateral de las estructuras intraabdominales, excepto el ciego, colon ascendente, colon descendente y sigma y el aparataje renal con sus uréteres, que tienen inervación unilateral. Pero hay también una forma interesante de enfocar el dolor visceral y es por su origen embriológico. Las estructuras que derivan del intestino anterior son las del piso superior del abdomen. Tenemos esófago distal, hígado, todo el sistema biliar, páncreas y estómago. Estas vísceras duelen en piso alto del abdomen, en hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. ¿De acuerdo? Y tiene la particularidad que todas ellas están irrigadas por el tronco celíaco. Del intestino medio deriva todo el intestino delgado, el ciego,
apéndice, colon ascendente y gran parte del colon transverso. Y la arteria que gobierna toda esta región es la arteria mesentérica superior. Aquí podemos comentar el detalle que cuando se está inflamando el apéndice, en un primer momento, al ser el dolor de características viscerales, se manifiesta en la región periumbilical, pero cuando el apéndice ya está roto y ya hay compromiso del peritoneo, ya se centra de forma localizada en fosa ilíaca izquierda. Finalmente, las estructuras del intestino posterior son la parte final del colon transverso, colon descendente, sigma, ¿de acuerdo? Y a esto corresponde la arteria mesentérica inferior. Seguimos con el dolor musculoesquelético, cuyas características son somáticas y que obedecen a las lesiones, sea de músculo, hueso o ligamento. Luego, el dolor neuropático, que puede producirse por lesiones de los 6 o 7 últimos segmentos torácicos o de sus raíces. Es un dolor sordo, mal localizado, eléctrico y puede asociar características como hiperalgesia, hiperestesia, alodinia, etc. Este tipo de dolor puede ser producido por hernias de disco en los segmentos torácicos, las neuralgias herpéticas, el zóster clásico, neuropatías intercostales y compresiones por tumores. Y por último, y no menos importante, el dolor referido. ¿A qué atiende este concepto? Si el estímulo nociceptivo es suficientemente intenso, el dolor visceral puede referirse al dermatoma o miotoma inervado por los mismos segmentos de la médula espinal que la víscera afectada. Se percibe en un lugar alejado del órgano enfermo e incluso mejor localizado que el dolor original. Las vías centrales compartidas por las vías aferentes de distintos lugares explican este fenómeno. Por eso es fundamental la evaluación torácica en contexto de dolor abdominal, porque hay procesos torácicos que pueden doler en el abdomen alto. Y hay un concepto también particular y de difícil explicación también, que es una forma de memoria del dolor. Pongamos el ejemplo de una persona que sufre cardiopatía isquémica, que ha sufrido un infarto agudo de miocardio, que tiene una distribución, como ya conocéis, el dolor anginoso torácico y que en un caso de un dolor, por ejemplo, un dolor biliar motivado por litiasis, puede no solo generar el dolor en la región abdominal que corresponde, sino también remedar el dolor anginoso en el tórax. Jóvenes, continuamos con las causas y mecanismos del dolor abdominal. He tomado como referencia, aunque es cierto, os tengo que ser honestos, que tiene cierta confusión esta clasificación que da Harrison en su 20ª edición. Pero bueno, es autoridad y para ordenar un poco los procesos he decidido utilizarla, aunque os digo que honestamente me parece algo confusa. Pero bueno, ese Harrison es lo que hay. Bueno, dentro de las causas y mecanismos, 6 tipos. El primero, evidentemente, las causas que se originan dentro del abdomen. Y esta puede ser por irritación peritoneal, que puede ser química, como ocurre, por ejemplo, en una pancreatitis o una úlcera estomacal que se ha perforado. O destaca el dolor intermenstrual, esta publicación. Y la contaminación bacteriana, evidentemente en muchas ocasiones primero habrá una fase química y luego una bacteriana, por ejemplo, ante una perforación de una víscera hueca, de una apendicitis, una enfermedad inflamatoria pélvica.
Otra forma es la obstrucción mecánica de víscera hueca, de la que ya hablo en otro vídeo, pero tenemos que tener en cuenta que los uréteres también se pueden comprometer. La distensión de cápsulas hepática o renal, sea por un proceso infeccioso, sea por una hemorragia. Las causas vasculares, encontramos ahí la isquemia mesentérica, las embolias, las trombosis, los vasos que se rompen, aneurismas, si recordáis. Las causas que se originan en la pared del abdomen y los procesos inflamatorios, los que Harrison destaca, por ejemplo, la enterocolitis o la apendicitis. Posteriormente detalla el dolor referido de origen torácico o genital masculino. Las causas de motivo metabólico, como puede ser la diabetes, la uremia, los trastornos de los lípidos o incluso el hiperparatiroidismo. Ojo a la insuficiencia suprarrenal aguda, que puede manifestarse con dolor abdominal. Las porfirias, causa clásica, aunque rara, de dolor abdominal. Las causas neurológicas y psiquiátricas, todo lo que afecte a la médula, los segmentos torácicos de la médula espinal, a las raíces, a los nervios periféricos, pero también enfermedades psiquiátricas o trastornos funcionales pueden causar dolor abdominal. Los motivos tóxicos, los que Harrison destaca: los metales, el plomo en concreto, el saturnismo y los venenos de distintos animales. Y como origen incierto, destaca esta publicación la deprivación a narcóticos y el golpe de calor. Para definir el dolor abdominal agudo he utilizado esta publicación que habéis referenciado aquí de Medicine de 2019, porque me pareció interesante, porque tomaba un estudio de la Organización Mundial de Gastroenterología con 10.000 pacientes con dolor abdominal en urgencias. Esta publicación define el dolor abdominal agudo como aquel que se presenta con menos de 7 días de evolución, aunque se puede matizar a 48 horas y en otras publicaciones podréis encontrar un tiempo más prolongado. Este dolor ha de ser de nueva presentación, no ha debido ocurrir previamente y no debe ser de origen traumático. Entre las causas, las resumimos en intraperitoneales y extraperitoneales. De importancia el dolor abdominal agudo porque corresponde al 10% de las visitas a urgencias, y el dolor abdominal no específico, el DANE, con un 35%, es el más frecuente, siempre teniendo en cuenta que es un diagnóstico de exclusión, y va más allá, anotando que entre el DANE, la apendicitis, la colecistitis y la oclusión intestinal se puede tener un 75% de los cuadros de dolor abdominal agudo. Y matiza además que los pacientes mayores de 50 años la colecistitis es más habitual que el DANE o que la apendicitis aguda, y que suelen predominar los procesos inflamatorios, diverticulitis, pancreatitis, etc., en este segmento de pacientes. Y en pacientes más añosos, los procesos vasculares se multiplican por 100, al igual que la mortalidad puede ser mayor del 5% en casos de dolor abdominal agudo, mientras que en menores de 50 años esta es menor al 1%. Me parecía importante, no solo para definir el dolor abdominal agudo, tener una referencia, sino por los datos que desprende este estudio que recoge nuestra publicación de Medicine. Esta publicación porque es española, vamos. Vamos, chicos, con el nudo de la clase. La evaluación del dolor abdominal. Que bueno, voy a tratar de explicarlo así, lo he configurado de esta manera en forma de historia clínica. El motivo de consulta, evidentemente, el dolor abdominal. Habitualmente vendrá denotado por cuadrantes. Es muy importante que conozcáis estos cuadrantes y qué estructuras se pueden
ver afectadas en cada uno de los 9 cuadrantes en los que se suele dividir el abdomen. Una pregunta de semiología clásica es, por ejemplo, el diagnóstico diferencial del dolor en fosa ilíaca derecha. Esto lo tenéis que tener en cuenta porque es fácilmente preguntable en cualquier momento de la asignatura. Recordad que el diagnóstico diferencial es un listado de enfermedades en el que se apunta según el cuadro si hay algún cuadro que se describe, los datos que pueden estar a favor o en contra. Pero recordad que siempre es un listado de enfermedades. Se puede preguntar perfectamente el diagnóstico diferencial del dolor en epigastrio y habrá que anotar las estructuras que pueden verse afectadas ahí, ¿de acuerdo? Esto es importante y os lo digo para lo sucesivo. En cuanto a los antecedentes personales, muy importante conocer de entrada, da igual que sea motivo de consulta o en antecedentes personales, el sexo y la edad de la persona. ¿Por qué? Porque por el sexo hay determinadas entidades que pueden ser más frecuentes en un sexo u en otro. O la edad. Recordad que antes ya comenté que según la edad, y cuanto más mayor es una persona, es más fácil que pueda haber procesos inflamatorios o incluso vasculares. Las alergias a medicamentos, siempre registradas. ¿Por qué? Porque va a ser es fácil que la persona precise analgesia para tratar el dolor. Y una cosa en cuanto a esto y que ha quedado ya quizá antigua era que había dudas en cuanto a la aplicación de analgesia en contexto de dolor abdominal, por si podía enmascarar síntomas, etcétera. Eso se ha visto que no es así. A una persona que tiene dolor hay que tratarlo. Cualquier analgésico, por potente que sea, no va a modificar los hallazgos exploratorios ni analíticos de imagen. Ojo, otra cosa es, que lo coloca aquí en tratamiento de base, que el paciente tome corticoides o inmunosupresores. Ojo con esto, porque estos fármacos sí que pueden modificar la respuesta inflamatoria y alterar, por ejemplo, la semiología de irritación peritoneal, pero no así los analgésicos, desde los simples a los analgésicos mayores, los mórficos, ¿de acuerdo? Si la persona tiene dolor, hay que aplicar analgesia mientras se evalúa al paciente. Seguimos, los factores de riesgo cardiovascular. Muy importante, hipertensión, diabetes, tabaco, etc. Recordad que la hipertensión y el tabaco se relacionaban con aneurisma abdominal. Muy importante tener esto en cuenta. Los factores de riesgo cardiovascular es importante constatarlos porque hay una idea, no es norma, pero sí una idea que todo médico ha de tener en cuenta, que ante una persona con factores de riesgo cardiovascular y un dolor desproporcionado para los hallazgos clínicos o analíticos, hay que considerar isquemia mesentérica. Los tóxicos también hay que registrarlos, evidentemente alcohol, las sustancias recreativas, por ejemplo la cocaína se relaciona con isquemia mesentérica aguda también. La cardiopatía y la bronconeumopatía. Recordemos el dolor referido. Siempre hay que evaluar el tórax y la posibilidad de patología en ese momento que pueda verse reflejada en abdomen. Y no solo por eso, sino porque ya una situación de una persona que tiene una cardiopatía o una bronconeumopatía puede indicar que puede sufrir complicaciones si hay un proceso de entidad en el abdomen. La nefropatía. Pensad que puede ser necesario utilizar contraste y hay que estar contraste intravenoso para las pruebas de imagen y hay que estar al tanto del aclaramiento de creatinina del paciente o incluso para el uso de fármacos siempre tratar de ajustarlos a la función renal del momento. Los antecedentes de enfermedad tromboembólica venosa. Porque estadísticamente las personas que sufren isquemia mesentérica aguda, más de la mitad ha sufrido trombosis venosa profunda. También antecedentes de litiasis biliar que pueda orientar hacia procesos biliares. La diverticulosis por esta diverticulitis en fosa ilíaca izquierda. Las hernias, antecedente que no hayan sido intervenidas. Esto vendrá en antecedente quirúrgico, claro. Y los antecedentes ginecológicos. También debemos anotar, aunque no lo he puesto aquí, los antecedentes urológicos, porque además la litiasis puede generar, igual que la biliar, dolor recurrente. Los antecedentes quirúrgicos muy importantes, sobre todo los abdominales. Recordad que las bridas es la principal causa de obstrucción intestinal
en concreto en intestino delgado. El tratamiento de base, los fármacos nuevos, virtualmente cualquier fármaco que se introduce, cualquier fármaco puede generar dolor abdominal y hay que tenerlo en cuenta. Recordar la asociación de los antiinflamatorios no esteroideos con las úlceras y los sangrados gastrointestinales y los corticoides inmunosupresores, por lo que comenté antes, porque pueden hacer menguar la semiología exploratoria inflamatoria, la irritación peritoneal. La situación basal siempre ha de estar recogida, ¿de acuerdo? Porque puede ayudar en algún momento complicado a tomar decisiones. Y en cuanto a la enfermedad actual, voy a parar aquí un momento porque voy a poner la diapositiva de clase con una tabla de Harrison y de la publicación de Medicine que he utilizado antes respecto a qué elementos han de ser recogidos en la anamnesis. Vamos a verla. En esta diapositiva que he mencionado antes se muestran los datos que recomienda Harrison y que recomienda la publicación de Medicine que he seguido en cuanto a la toma de la anamnesis. Si os fijáis, consideran ambas lo que es la secuencia temporal, qué características tiene ese dolor, qué distribución tiene y qué síntomas asociados conlleva. Sin olvidar, como destaca Harrison, en la mujer los antecedentes menstruales. Continuamos con una parte ya quizás de las más importantes, evidentemente, el dolor abdominal, que es la exploración física. Todas las constantes las tenemos que registrar, porque nos van a ayudar a evaluar el estado hemodinámico y general del paciente. Fundamental registrar tensión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno periférica, la glucemia y la diuresis, si disponemos de ella, si el paciente porta sonda vesical permanente o en el tiempo de evolución hemos podido ver lo que ha orinado. Insisto, muy importantes, recordad de la clase de shock que dimos al principio de curso, muy importantes para tener una idea del estado hemodinámico y general del paciente. La alteración de estas constantes vitales puede indicar gravedad ya directamente. El mental status. ¿Qué me refiero con esto? La conexión que tiene el paciente con el entorno. Si la persona está con el nivel de consciencia alterado en un contexto de fiebre e hipotensión, por ejemplo, pues ya puede evidentemente indicar gravedad, aparte de que siempre se han de registrar la ausencia o presencia de signos meningios. La coloración, porque la palidez nos puede indicar que puede haber una anemia profunda, incluso que haya habido un sangrado, quién sabe si dentro del abdomen. El estado de hidratación, claramente porque puede haber habido pérdidas. Pérdidas hídricas, que indiquen también que la persona o no haya podido comer o lo haya expulsado por diarrea o por vómitos, y pueden indicar también gravedad. La perfusión periférica, el tiempo de relleno capilar, que vamos a decir, al igual que las constantes vitales, nos ayudan a tener una consideración a pie de cama hemodinámica del paciente. En cuanto a la actitud, bueno, que se puede considerar también inspección, que he puesto ya lo incluido en el abdomen. La actitud, pongamos el ejemplo de una persona que tiene una peritonitis. Esa persona va a estar inmóvil, con mala cara, si me permitís. Va a intentar flexionar las piernas para intentar arrugar un poco, también, pero disculpad este término para que se entienda, intentar arrugar el peritoneo para que duela menos. Pensad en el dolor pericardítico que estudiasteis cuando el módulo de respiratorio, de cardiopulmonar. La persona que tiene una pericarditis intenta mejora al flexionar el tronco, porque es como que se arruga para entendernos. Pues lo mismo ocurre con ese dolor, es mesotelio, igualmente en el peritoneo. La persona intentará recoger las piernas para intentar arrugarlo, ya que evidentemente no va a poder sentarse y estar con el tronco flexionado muy probablemente. En cambio, una persona con un dolor visceral que se manifieste de forma de cólico, pues va a estar inquieto, sin parar de moverse, sobre todo en los paroxismos de dolor. También va a ocurrir, por ejemplo, un dolor de cólico, sea intestinal, sea cólico biliar o cólico incluso renal. Inquieto, sin parar de moverse, cambiando de postura. Todo esto por oposición a la persona que sufre una peritonitis.
La auscultación cardiopulmonar, que vas a decir, fundamental en todo paciente que se ha evaluado en contexto de urgencia. Recordamos, una vez más, el dolor referido. El abdomen es la parte clave. En la inspección, bueno, podemos ya ver la actitud, ¿no? Que he comentado antes, pero también podremos ver a lo mejor hernias, cicatrices, etcétera, el estado general del paciente, cómo está ese abdomen, si hay lesiones equimóticas. Muy importante. Bueno, vamos a ver, siempre lo van a hacer, siempre van a tener el paciente delante y lo vas a mirar, aunque parezca de perogrullo. La auscultación la coloco a continuación, ¿por qué? Porque cualquier manipulación del abdomen puede activar los ruidos. Los ruidos puede activar el peristaltismo, perdón, y pueden modificar los ruidos hidroaéreos. ¿Qué vamos a encontrar? En una persona que, por ejemplo, tenga una obstrucción intestinal, escucharemos esos borborismos, esos ruidos de lucha, o incluso ruidos metálicos. Recordad que la obstrucción intestinal, lo que existía era una distensión del abdomen que ya puede orientar a esa situación. O pueden estar disminuidos, recordemos, en el hilio paralítico, pero también en cualquier proceso que tenga un reflejo peritoneal. El intestino por lo general tiende a detenerse y los ruidos van a disminuir. La palpación, cuidado con las manos frías, que algunos ha llevado una galleta. Eso es así, ¿vale? Principio una palpación general y una palpación posteriormente por cuadrantes e intentando tocar pues los distintos órganos, si es posible, si el panículo adiposo lo permite. La palpación siempre debe iniciarse, por así decirlo, lo más diametralmente opuesta a donde el paciente refiere el dolor. Para esto tenéis, para ver esto en concreto, esto debe enseñarse a pie de cama con el paciente, pero para esto tenéis pues distintos manuales de exploración física, incluso puede haber por ahí tutoriales. No me quiero detener más con esto. Y la percusión también puede ayudar a encontrar zonas de timpanismo, zonas de matidez que puedan indicar que hay alguna ocupación del peritoneo, sea por líquido, sea por sangre, etcétera. Y los miembros, siempre hay que recogerlos si tiene edemas, como están los pulsos periféricos, etcétera, si hay signos inflamatorios, pero esto como cualquier exploración física completa. Y aquí sí que quería destacar estos 3 puntos, que es que los pulsos, fundamental mirar los pulsos femorales, no podemos olvidar los vasos sanguíneos del abdomen. Recordad que un aneurisma de aorta abdominal, las más frecuentes son las infrarrenales, como recordáis, puede manifestarse como una masa pulsátil, se puede escuchar soplo. Recordad que un aneurisma de abdomen puede romperse igualmente y puede manifestarse con un dolor de tipo visceral. Es fundamental recoger los pulsos, sobre todo de los miembros inferiores. Los orificios herniarios, hay que mirarlos siempre. Clave, recordad también muy importante en obstrucción intestinal, pero en la evaluación del abdomen es fundamental dejarlo registrado que la persona no tiene hernias o no están comprometidas en su caso. Y en cuanto al tacto rectal, Harrison dice que hay que practicarlo a todas las mujeres que acuden a urgencias con dolor abdominal, principalmente por las enfermedades ginecológicas. Sin embargo, la publicación de medicina que he seguido para dolor abdominal dice que esto no está tan claro, que no debería practicarse a todos los pacientes y que sí que puede hacerse en un contexto en el que haya un sangrado, se sospeche un sangrado, se pueda sospechar fecaloma y genéricamente en casos de obstrucción intestinal. Insisto, medicina dice que el tacto rectal no es muy conveniente realizarlo a todo el mundo, pero Harrison dice, por ejemplo, que a todas las señoras hay que practicárselo. Continuamos con las pruebas complementarias en la evaluación del dolor abdominal. La radiografía de tórax, fundamental para evaluar patología cardiotorácica y si se puede ver las cúpulas mejor para descartar que exista neumoperitoneo, una perforación intestinal. La radiografía de abdomen tiene menos poderío, quizás sirve para
descartar obstrucción intestinal o para ver ese apendicolito en una apendicitis que dicen que aparece cada no sé cuántos casos. Pero bueno, el electrocardiograma, fundamental en todo paciente que es evaluado en el contexto de urgencias por un proceso médico. En la analítica nos fijaremos en el hemograma, en los leucocitos, la leucocitosis neutrofílica o peor, que haya neutropenia. El hemoglobina, que nos indicará si hay anemia, puede orientar a sangrado si tenemos referentes anteriores. Y las plaquetas, habitualmente en cualquier proceso inflamatorio hallaremos una trombocitosis, pero ojo a las trombopenias en este contexto y cuando hay afectación del estado general, afectación hemodinámica, porque puede indicar complicaciones. La bioquímica nos ayudará a realizar un balance orgánico, renal, hepático, de iones, etc. La coagulación, fundamental observar el INR, indicará el estado de la coagulación del paciente y además qué tal está funcionando el hígado en esos momentos. Y los gases venosos, fundamentales también. Evidentemente, para ver el pH, una acidosis puede indicar un proceso grave y recordad que el ácido láctico era el mejor predictor de shock séptico según la campaña Surviving Sepsis. Y aquí vuelvo a la palpación para tratar los signos de irritación peritoneal de forma breve, que el vídeo ya se está alargando un montón. Bueno, en la palpación podremos observar, no solo en la inspección, que ya comentamos antes todas las fases de la exploración, y olvidé comentar antes que podemos ver en la inspección a un paciente que esté caquéctico que nos pueda orientar hacia un cuadro tumoral. En la palpación por cuadrantes, general por cuadrantes, las masas, los orificios herniarios, aquella masa pulsátil de un aneurisma de aorta abdominal. Pero nos interesa ahora lo que son los signos de irritación peritoneal. Recordad que este tipo de dolor está localizado, es continuo, punzante, sordo, agudo, denominado de distintas maneras, pero lo que le caracteriza es su localización. Esta irritación peritoneal aumenta por la presión o la tensión sobre el peritoneo. Con la palpación aumenta, con los movimientos, con la tos y con los estornudos. Y aquí sí que quería como curiosidad decir que evidentemente el ácido es lo que más va a irritar el peritoneo, pero también el jugo pancreático y las heces evidentemente contaminadas, siendo la sangre un irritante menor y la orina en principio es benigna. Cuidado con esto porque puede haber un sangrado, puede haber un hemoperitoneo y apenas haber síntomas o una rotura vesical, una rotura de vía urinaria que puede pasar prácticamente desapercibida. ¿Cuál es el signo de irritación peritoneal clásico? Genéricamente el signo del rebote o signo de Bloomberg. Este signo se desencadena cuando palpamos y soltamos bruscamente. Ese bamboleo del peritoneo va a generar dolor. Y según los cuadrantes, podemos destacar, muy importante, el signo de Murphy, que nos va a indicar colecistitis aguda, que se practica el paciente tomando una inspiración profunda, el diafragma baja, palpamos en la zona de hipocondrio derecho, en el punto cístico, y podremos desencadenar ese signo que tiene un gran poder orientativo diagnóstico. Incluso en la ecografía, para descartar colecistitis, se utiliza el Murphy ecográfico. Y para la apendicitis, que por así decirlo, la reina en urgencias de los procesos peritoneales, tenemos distintos signos clínicos. Hay muchísimos, pero yo he querido destacar estos. Tendremos siempre en cuenta lo que es el ombligo y la espina ilíaca antero superior. Si trazamos una línea en la unión del tercio lateral con el medio, está el punto de McBurney, que es el punto clásico, el que conoce todo el mundo. Pero entre el tercio medio y el interior tendremos el punto de Morris. El punto de Lance
lo podemos calcular trazando una línea imaginaria entre ambas espinas ilíacas anterosuperiores, pues en el lado derecho, entre la unión del tercio medio con el lateral, aquí está el punto de Lanz, el punto de Robson, que al palpar, al presionar fosa ilíaca izquierda, se desplaza, por así decirlo, el aire del colon. Recordemos que en las situaciones de inflamación peritoneal, el intestino por lo general suele disminuir su actividad, se desplaza el aire y desencadena dolor en fosa ilíaca derecha. También el signo del obturador. Y para la apendicitis retrocecal destaco dos: el signo de Meltzer y el signo de Iliopsoas. Y respecto al signo de rebote o de Bloomberg, quiero destacar que hay hasta un 25% de falsos positivos. Evidentemente la palpación abdominal debe hacerse de forma cuidadosa y con el acuerdo del paciente. Movimientos bruscos pueden ser molestos, incluso indignar al paciente y ya quebrar la relación con este. 25% de falsos positivos. Y hemos de tener en cuenta que en pacientes que están en una situación de extremada gravedad, o en pacientes caquécticos, imaginar una enfermedad tumoral, personas debilitadas, como digo, inmunodeficientes o en un estado de psicosis, los signos pueden menguar o siquiera puede llegar a verse. También importa la rapidez de instauración del cuadro. Evidentemente, una perforación en la que sale ácido, la clínica va a ser muy llamativa y probablemente sea muy rápido. Los cuadros de instauración lenta, ese espasmo muscular, ese abdomen en tabla que también recibe la peritonitis en general, pueden menguar. Y quería destacar que hay distintas formas de desencadenar el signo de rebote sin ser tan cruento. De toda la vida, cuando una persona veía un peritonismo, acudía a todos los residentes o estudiantes, etcétera, y es una forma, perdón, al fin y al cabo, de torturar al paciente. Se ha visto que percutir con suavidad, hacer un signo del mini rebote, tiene las mismas posibilidades de orientar el cuadro hacia una reacción peritoneal. No hace falta ser agresivo con lo mismo. Al igual que provocar la tos también puede, bueno, el estornudo es más difícil de provocar, pero puede desencadenar estos signos. Incluso golpeando el talón, hay otro signo que puede, del lado que está afecto, por ejemplo en una apendicitis, en el lado derecho, puede desencadenar también el signo de irritación peritoneal. Y también hay otra curiosidad, que es que el peritoneo, el único punto que se une a la piel es por el ombligo, y al estirar, levantar, mover lo que es el ombligo, también puede desencadenarse el dolor peritoneal, siempre teniendo en cuenta que existe un número considerable de falsos positivos. Bueno, chicos, vamos con el desenlace de la clase. Una vez que hemos evaluado al paciente, si es que hemos tenido tiempo, cuidado, porque no siempre es así. Creas una situación gravísima intraabdominal en la que el paciente llega con inestabilidad hemodinámica, la atención ha de ser emergente y quizá no haya tiempo de pensar si la sospecha del origen del cuadro está en el abdomen. Pero sí hemos tenido posibilidad, una vez que hemos reunido esos criterios clínicos o criterios de la anamnesis, la historia clínica, la exploración, las pruebas complementarias, etcétera, o alguna técnica de imagen, la consideración principal es: ¿se trata de un abdomen agudo o no lo es? ¿Va a requerir cirugía el paciente o no? Esto no es nada sencillo y aquí hay que tener una cosa en cuenta. No todo abdomen agudo, que aparente al principio, lo es. Y no todo abdomen agudo necesita cirugía. Por ejemplo, Harrison dice que el término de abdomen agudo quirúrgico, salvo en unos casos concretos, no debe utilizarse de forma genérica. Para un clínico con experiencia, entiende perfectamente lo que es un abdomen agudo, porque la experiencia sí se lo ha dado, pero quizá definirlo, y más de forma académica, puede ser complejo. Yo he tomado una serie de notas que apunta a una publicación de medicina respecto a qué es un abdomen agudo. Es aquel que se presenta con un dolor intenso, de forma súbita, que altera el tránsito intestinal y que afecta sea al estado general, al orgánico u hemodinámico o
todos ellos, y que estos cuadros suelen requerir cirugía urgente. Eso es lo que deberemos hacer. Con nuestra evaluación clínica, tratar de ver si existe gravedad subyacente y si el paciente puede necesitar cirugía o no. No siempre es sencillo y tiene que quedar claro que no todo proceso abdominal o que catalogamos como abdomen agudo va a requerir cirugía. Hay procesos metabólicos, hay procesos infecciosos, hay procesos de enfermedades complejas o enfermedades raras que pueden presentarse con abdomen agudo y no necesitar cirugía. Por eso deberemos tener atención a nuestro conocimiento, evidentemente si no lo sabemos pues no vamos a ningún sitio, a la evaluación, la historia clínica de la enfermedad actual, la exploración física, las pruebas complementarias y de imagen para tratar de dilucidar esta situación que es muchas veces compleja. Bueno, ya termino, este vídeo ha sido larguísimo, pero insisto, como he dicho antes, es dolor abdominal, chicos, lo siento, sé que es muy largo, pero tanto para vosotros como para mí haber realizado esto, que tela marinera. Y para terminar, como lo nombré antes, podía haberlo enviado, la verdad, voy a colocar un par de diapositivas de clase respecto al dolor abdominal crónico, en el que la clave estará en distinguir si existe organicidad o no, o si podemos catalogarlo de un trastorno funcional. Lo dejo al final, esas dos diapositivas que no voy a comentar, pues si el valiente que ha llegado hasta aquí y le apetece terminar el vídeo, pueda verlo. Como os digo siempre, espero que os sirva de ayuda, lo he hecho con la mejor intención y espero que os vaya todo muy bien. Nos vemos en la próxima, jóvenes. Hasta pronto.